Bueno, gracias hermanos por dirigirnos en la alabanza y ponernos en una condición listos para escuchar la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias. Vamos directamente al pasaje hoy, al capítulo 4 de Efesios. Continuamos con nuestro estudio de esta epístola que comenzamos ya hace un buen tiempo. Ya vamos progresando, no se preocupen, la vamos a terminar uno de estos años, así que vamos en camino. Vamos directamente al versículo 1, el capítulo 4, versículo 1, que comienza la enseñanza práctica de la epístola. El apóstol Pablo dice: os ruego, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna del llamado, en algunas versiones dice vocación, con que habéis sido llamados. Esa es la exhortación general del pasaje que comienza el capítulo 4. Pablo nos da una exhortación general en el versículo 1 y a partir del versículo 2 hasta el versículo 16 nos da exhortaciones específicas de lo que significa andar de una manera digna. Y dijimos que la palabra digna tiene la idea de equilibrio, tiene la idea de apropiado, una manera apropiada, una manera que nuestra conducta adorna lo que creemos. O sea, no es simplemente andar como queremos, sino de una manera digna de la vocación, del llamamiento de Dios en nuestra vida. El llamamiento, dijimos, es el llamamiento eficaz de Dios que nos llama a salvación. Y cuando Dios llama de esta manera, la persona llamada no puede resistir. Esa persona va a venir a salvación. Muy bien, eso lo hemos cubierto. Pero Pablo nos enseña de una manera específica ahora cómo es que andamos de una manera digna, cómo es que caminamos dignamente. La característica y acción principal que encontramos en este pasaje se encuentra en el versículo 3, donde Pablo nos dice lo siguiente: esforzándoos por preservar o guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La característica y acción principal de esta exhortación de Pablo a andar de una manera digna es que guardemos la unidad del Espíritu. Las características mencionadas en el versículo 2 acompañan a este mandamiento principal de mantener o guardar la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu es el énfasis principal en toda esta sección hasta el versículo 16. Si ustedes pueden notar los versículos, el versículo 3 y 4, la palabra unidad aparece 7 veces. O sea, Pablo está muy consciente del propósito de lo que significa andar dignamente, es guardar, preservar la unidad. La marca principal del llamamiento cristiano es guardar o preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, dice Pablo, en guardar la unidad del Espíritu. O sea, la palabra es de intensidad, de dar todo el empeño, de poner todas las fuerzas en eso. Entonces, ¿qué es esta unidad? La unidad en la iglesia es la que resulta, en primer lugar, de una base doctrinal. La unidad está basada en la verdad revelada. Esta es la doctrina de los apóstoles, que se menciona en el capítulo 2 de Hechos, versículo 42. Los creyentes, los primeros 3.000 creyentes cristianos, se dedicaban en primer lugar a la enseñanza de los apóstoles, a la doctrina de los apóstoles. O sea, la unidad de la iglesia está fundamentada en una declaración, una afirmación doctrinal. Versículo 42 de Hechos 2 dice eso, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Es la misma idea que, por ejemplo, Judas en su corta epístola dice en el versículo 3, me he sentido motivado a escribiros de guardar nuestra común fe, o guardar la fe que fue dada a los santos una vez y para siempre. La fe a la cual menciona ahí Judas es este cuerpo de doctrina.
No puede existir unidad en la iglesia si no nos basamos en lo que la Escritura dice. Por eso dijimos muchas veces que no podemos tener comunión y unidad con cualquiera que se llama cristiano por el solo hecho que se llame cristiano. Tiene que haber una base doctrinal a la cual ambos estamos comprometidos o con la cual estamos ambos comprometidos. Estamos hablando entonces de una unidad esencial, de una doctrina esencial para la unidad. El apóstol Juan declara, lo vimos la última vez, 2 de Juan 9, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, ¿se acuerdan? No tiene a Dios. O sea, uno puede decir cualquier cosa en cuanto a lo que cree, pero si no se compromete ni enseña la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, dice Juan, tiene tanto al Padre como al Hijo. Por eso, continúa diciendo, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, y mucha gente viene a nuestras puertas, golpea la puerta de todo color y sabor y traen otra enseñanza. Sabemos de quién hablamos. Por lo general vienen con su corbatita, muy bien vestiditos, con su valijita, etc. Y dice Juan, miren, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza de Cristo, la enseñanza del Evangelio, no lo recibáis en casa, ni siquiera le saludéis. Porque el que saluda participa en sus malas obras. Juan no está diciendo que debemos ser groseros, pero sí está diciendo que miren, así como mantenemos social distance por el coronavirus, este es peor que el coronavirus porque están trayendo veneno doctrinal a nuestra puerta. Pónganse la mascarita y díganle, tranquilo. Ok. En segundo lugar, esta unidad no es solamente basada en un fundamento doctrinal, sino que está basada, nos dice ahí claramente el Espíritu, es la unidad del Espíritu. Esta es una mención obviamente del Espíritu Santo. La unidad aquí referida es la unidad que solo el Espíritu de Dios crea y produce. Es la unidad del Espíritu. O sea que el ser humano no puede producir eso. Nosotros no podemos producir eso. No podemos crear unidad en la iglesia. La unidad ya fue hecha, establecida por el Espíritu de Dios. No somos llamados a crear unidad, sino preservar la unidad, guardar la unidad que ya existe, porque es la unidad del Espíritu. Esta es la unidad espiritual de la iglesia entre todos aquellos que pertenecen a Dios. 1 Corintios 12, versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este es el bautismo del Espíritu Santo. Es algo que el Espíritu Santo logra y hace cuando venimos a Cristo, nos introduce al cuerpo de Cristo. El versículo 20 de este mismo capítulo, Pablo dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia es uno. Los únicos que podemos experimentar esta unidad son aquellos que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Aquellos en quienes el Espíritu Santo reside. Entonces tenemos una vívida ilustración de esto. Ya en el capítulo 2 Pablo nos enseñó, nos habló de esto cuando habla de la unidad que existe entre judíos y gentiles. Noten que Pablo se dirige a creyentes gentiles, creyentes que no estaban unidos al pueblo de Israel ni tenían trasfondo en el Antiguo Testamento. Dios escogió un pueblo, ¿no es cierto? Una nación. Esa nación es Israel, por medio de Abraham. Reveló su ley a esta nación. Esta es la nación de quienes vino el Cristo, el Mesías, el Salvador. Jesús dijo a la mujer samaritana, ustedes recuerdan, Juan 4:12, la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Quiere decir que los gentiles no tenían acceso a esa fuente
de conocimiento de Dios. Dios dio la ley a Israel. Por eso, dirigiéndose a estos creyentes, dice en el capítulo 2, versículo 11, por tanto, acordaos, hermanos, que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, por los mismos judíos, hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Los judíos tenían la ley, tenían los oráculos de Dios, tenían acceso a Dios por medio de su palabra, pero los gentiles nada. Estos eran unos paganos, los efesios, los corintios, los colosenses, todos. Así poniéndolo en la vernacular, eran una bola de paganos, todos. Disculpen la palabra bola, pero ustedes entienden. ¿Y saben qué? Cada uno de nosotros veníamos de ese tipo de trasfondo. Paganos. No, pero si eran paganos. No conocíamos a Dios. Y dice aquí Pablo, miren, algo muy glorioso sucedió. De ambos pueblos hizo uno. Tanto de judíos, que ya tenían la ley de Jehová, tenían los oráculos de Dios, tenían ventajas sobre el resto de los gentiles porque tenían información que el mundo no tenía. De ambos pueblos, dice Pablo, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En Cristo ya no existen divisiones étnicas, ya no existen judíos ni gentiles. Dios no tiene favoritismo para Israel. Dios no tiene favoritismo para ninguna persona. Ahora en Cristo somos todos uno. Y esa unidad espiritual fue lograda por el Espíritu Santo de Dios. Y por medio de esa unidad, nos dice Pablo en el versículo 18, por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos a nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros, dice Pablo, ustedes, efesios, que son gentiles y venían de extracción pagana, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Somos de la familia de Dios. No hay diferencias étnicas, no hay diferencias de sexo, no hay diferencias de nada. En Cristo somos uno. Y como dijimos, lo hemos mencionado nosotros como comunidad hispana que somos de tantos trasfondos diferentes en muchas cosas y a veces con peculiaridades. Algunos nos creemos mejores que otros y eso sucede entre nosotros, pero se acabó. Todo eso no existe. Tenemos unidad espiritual. No importa de dónde vengamos. Ahora Pablo, a la luz de esa unidad espiritual, nos dice, os ruego que seáis solícitos en guardar esa unidad del Espíritu. Nosotros tenemos la responsabilidad y el mandamiento, exhortación directo de Dios de guardar la unidad que tenemos en el Espíritu. Así que tenemos que estar alertas, cuidándonos, que no surjan divisiones de ningún tipo dentro de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos guardar con toda solicitud esta unidad? ¿Cómo podemos preservar esta unidad? ¿Cómo observamos la unidad de la iglesia? Y Pablo comienza a darnos esas virtudes que aquí se mencionan en el versículo 2. Con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Y ya tomamos la última vez para hablar de la primera virtud, que es la humildad. La humildad es la actitud primordial de un cristiano, de la iglesia, si vamos a conservar o preservar esta unidad. Donde hay humildad habrá también mansedumbre y el resto de estas virtudes que aquí se observan. Esta palabra humildad, ¿se acuerdan ustedes? Está compuesta de dos vocablos en griego, que un vocablo quiere decir bajo o debajo, y el otro quiere decir juzgar o pensar. Lo que Pablo está diciendo, miren,
Ser humilde significa esto, pensar mucho más bajo de nosotros, de lo que nos creemos a veces. Tener un concepto de uno mismo que es bajo, no es exaltado, no es altivo. Y vimos eso en detalle. Es lo opuesto de creerse algo. Hay gente que se creen. Lo hemos dicho, lo hemos observado y lo hemos visto en algunas personas que se creen mucho. La humildad bíblica comienza con una evaluación realista de quiénes somos ante Dios, quién es nuestro Hacedor, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador. Somos salvados y miembros de la Iglesia de Cristo no porque somos algo, sino por pura gracia de Dios. Nos encontramos aquí. Así que cuando el indio quiere saltar y hacerse algo más importante de lo que debe ser, vamos a ver cómo mantenemos a ese indio abajo. Hay que mantenerlo abajo, porque eso implica entonces, eso quiere decir que estamos viviendo humildemente. Ahora, dijimos que la humildad va acompañada de otra virtud que aquí Pablo la subraya, mansedumbre. No mensedumbre, sino mansedumbre. La humildad siempre resulta en mansedumbre. No puede haber soberbia en el corazón y al mismo tiempo mansedumbre. La soberbia y la mansedumbre son como el agua y el aceite, no van juntas. Donde hay humildad, inevitablemente va a haber mansedumbre. ¿Y qué significa ser manso? ¿Cómo es que la palabra de Dios define la mansedumbre? Es importante que lo entendamos. La mansedumbre se presenta en la Escritura como uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Ahí en Gálatas 5:22, Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y aquí está, mansedumbre. Y continúa, templanza, contra tales cosas no hay ley. Si somos unidos y bautizados por el Espíritu Santo, quiere decir que lo que vamos a demostrar son virtudes del Espíritu Santo. Y aquí nos dice Pablo que una virtud es ser manso. O sea, viene del Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo introduce la mansedumbre en el Sermón del Monte cuando dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y hablando de sí mismo, de su carácter, el Señor dijo, ¿se acuerdan? En Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El mismo Hijo de Dios nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre debe ser la característica de todo discípulo de Cristo. Debe ser. Somos exhortados a ser mansos. Nos cuesta, luchamos a veces, pero esto es lo que debe caracterizar nuestra vida. Pablo le dice a los Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Noten que el Espíritu Santo subraya esto una y otra vez. No nos da opción a no ser lo que aquí se nos manda a hacer. La palabra es praotes, en griego, que se usaba para referirse a un animal que ha sido domado. Por ejemplo, un caballo que había sido adiestrado para responder apropiadamente, o alguna bestia particular. El animal en su condición salvaje tiene poder, no hay duda, pero poder descontrolado. El animal domado tiene el mismo poder, pero está bajo control. Esa es la idea. En referencia a una persona, praotes, esta palabra, es la disposición del espíritu que no se queja, que tolera sin irritarse en resentimiento y hostilidad a otros. Una persona mansa entonces es alguien que no busca la venganza personal, aunque a menudo pueda hacerlo. En otras palabras, la mansedumbre, escuche bien esto, es poder bajo control. Tengo el poder, tal vez la capacidad,
pero no voy a hacerlo. Voy a controlar. Eso es ser manso. Escuche lo que Santiago dice acerca de la mansedumbre. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta Santiago. Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y noten que aquí Santiago conecta la mansedumbre con la sabiduría. Una persona sabia es una persona mansa y una persona mansa es una persona sabia. El sabio demuestra su sabiduría por medio de su mansedumbre. Sabe cómo reaccionar. No con enojo o hostilmente. No perdiendo los estribos, sino con gentileza. El versículo 17 de Santiago 3 dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, noten eso, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces que un cristiano no se enoja nunca porque es manso. No, porque el mismo capítulo 4 de Efesios nos dice en el versículo 26, el capítulo que estamos estudiando, Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Interesante. Entonces, uno puede estar airado y al mismo tiempo no pecar. ¿Qué quiere decir eso? No busca la venganza personal, aunque a menudo pueda hacerlo. Airaos, pero no pequéis. Existe un enojo que no es pecaminoso. ¿Cómo es esto? ¿Cuándo puedo saber si tengo enojo que no es pecado? Por lo general, el enojo que nos viene, normalmente hay algo atrás que no es bueno. Pero todos somos tentados a enojarnos y a menudo experimentamos esa emoción. La Biblia sabe que nosotros vamos a ser tentados a airarnos. Por eso dice airaos, pero no pequéis. Pero ¿cómo podemos experimentar enojo sin pecado? A la luz de la definición que dimos de ser manso, cuando no damos rienda suelta a la ira, cuando tenemos control propio. ¿Se acuerdan las palabras de Salomón, Proverbios 25-28? Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Ese es el hombre sin control, que se deja llevar por su enojo, su furia, su ira. Todos experimentamos emociones de enojo, pero no todos vamos a dar rienda suelta a eso, porque si ese es el caso, entonces estamos siendo necios. Estamos siendo como una ciudad derribada, o como una ciudad invadida y sin murallas, dice la Biblia de las Américas. La persona mansa va a experimentar la emoción del enojo como cualquier otro, pero su enojo, así como un caballo domado, está bajo control. O sea, no desborda. Esa es la diferencia. Un hombre que se deja llevar por su ira, obviamente está expuesto a todo tipo de pecado y tentación, porque demuestra que no tiene control. Pónganle la firma. Si hay una persona que siempre se enoja, siempre pierde el control con el enojo, hay otros pecados en esa vida. Hay otras cosas porque está demostrando que no tiene control. Por eso el versículo 27 del capítulo 4 de Efesios dice, primero el 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Ahí está. Una persona que desborda siempre, pierde los estribos y se lanza a pasiones de enojo, está dando lugar al diablo. Está dando lugar a todo tipo de tentación. O sea, una tentación y una caída fuerte y una tendencia y un hábito a eso siempre implica que hay otros problemas también, que tenemos que tener en cuenta cuando aconsejamos a creyentes. El individuo que posee la mansedumbre que Dios da será como Proverbios 32:16 dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso. El que domina su espíritu
que el que toma una ciudad. Miren lo que dice Proverbios. Guiados por el Espíritu Santo, Salomón dice, es más poderoso aquel que controla su espíritu que aquel que se apodera de una ciudad. Wow. Eso es una analogía muy, muy poderosa, muy significativa. Este es el hombre que pudiera enojarse, dar rienda suelta a su ira, el enojo está ahí, pero está bajo control. Este es un hombre entonces que demuestra mansedumbre. Y por supuesto, tenemos en la Biblia ejemplos, ilustraciones de personas que han demostrado este tipo de mansedumbre. El principal es el Señor Jesucristo. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús nunca se defendió a sí mismo, nunca demostró un espíritu vengativo. El Señor, cuando fue vituperado, nunca se vengó. Cuando fue maltratado, nunca pronunció palabras de enojo e ira o ira. Pero ese mismo Jesús, ese mismo Señor, cuando vio que la casa de su padre se había convertido en un den de ladrones, ¿qué hizo? Tomó un látigo, estamos hablando del templo, ustedes recuerdan la escena esa, volcó la mesa de los mercaderes estos, tiró todo al suelo y los echó de la casa de Dios, del templo. O sea, demostró ira, pero no por una ofensa personal, sino porque su temor a Dios. Cuando confrontó a los fariseos de su hipocresía, el Señor pronunció estas palabras. El Señor no tenía temor de demostrar ira cuando la ira era apropiada en el contexto apropiado. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois sepulcros blanqueados. Lucen hermosos por afuera, pero por dentro están llenos de podredumbre. Más tarde les llama generación de víboras. Imagínense que prediquemos así a la gente que viene por primera vez, que son pecadores, generación de víboras. Bienvenidos a nuestro servicio. Bueno, el punto es este, que el Señor Jesús demostró ira, enojo, cuando el honor de Dios iba o estaba de por medio. Eso nos enseña algo, que debemos tener un sentido de enojo e ira santa, por decirlo así, cuando escuchamos cosas que se dicen en nombre del Señor, o cuando el nombre de Dios se usa en vano, cuando el nombre Jesús, en inglés lo usan siempre. A mí como que me da, cuando uno rasca un pizarrón con las uñas, me da ese sentido, cuando usan la palabra del Señor Jesús. Eso nos debe de causar cierto sentido de enojo. Pedro, recordando la mansedumbre del Señor, escribe a los cristianos dispersos, ¿se acuerdan? En su primera epístola, capítulo 1, versículo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba su causa al que juzga justamente. Eso es. Debemos tener cierto sentido de dominio propio en cuanto a lo que es ira pecaminosa, pero al mismo tiempo demostrar enojo cuando el honor de Dios va de por medio. A mí me molesta mucho cuando creyentes cuentan chistes y involucran en el chiste al nombre del Señor Jesús o a Jesús o al Espíritu Santo, peor. He escuchado a un gente dentro de aquí, de nuestra iglesia, que cuentan chistes de ese tipo. La persona de quien escuché un chiste particular no se encuentra entre ustedes hoy, así que no se preocupen. No se preocupen. Además tienen sus máscaras, pueden esconderse detrás de... Bueno, el Señor Jesús fue manso y tuvo oportunidad de airarse
Y no lo hizo, pero cuando la situación lo demandaba, sí demostró ira. Con el honor de Dios iba por medio. Una persona mansa no se preocupa de sí misma, cómo es tratado. Nosotros nos ofendemos muy rápidamente. Oh, que me trataron muy mal. La pregunta es, ¿quién te crees tú que te traten para que te traten? Yo sé, entiendo lo que... Ustedes me entienden lo que estoy diciendo. Pero sí me molesta cuando Dios es maltratado. La ilustración más sobresaliente en el Antiguo Testamento de un hombre manso. ¿Saben quién fue el hombre más manso del mundo? Moisés. Qué interesante, ¿no? Si no estuviera escrito en la palabra de Dios, me costaría creerlo, pero en Números 12:3 dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Eso es ser manso. Es una declaración impresionante. Moisés, cuando pensamos en él, no pensamos en un hombre manso, porque tenemos las imágenes de los 10 mandamientos, la película, ¿no? Y cómo guió a Israel, cómo se confrontó con Faraón, lo tenemos también en la palabra, cómo trató a ese egipcio que mató a uno de sus, que maltrataba a uno de su pueblo. No le dijo, por favor no lo golpeen más, sino que lo liquidó. Wow. Cuando baja del Monte Santo y ve a Israel haciendo todo lo que hicieron, un desenfreno moral, idolatría, tenemos esta imagen que tiró las tablas, se rompieron y eran las tablas de los 10 mandamientos. Cuando pensamos en Moisés, por lo general, pensamos en un hombre fuerte, un hombre enérgico. Sin embargo, la Biblia dice que fue el hombre más manso que haya existido. ¿Por qué? Bueno, yo creo que la razón se encuentra en este hecho, que Moisés nunca reaccionó en defensa propia, sino en defensa de lo que Dios valora. Lo que Dios exalta, lo que Dios enseña. Y cuando Dios le llama a su servicio, ¿se acuerdan ustedes cómo reaccionó él? Oh, qué bueno que me eligiste, porque realmente de todo el pueblo yo soy el... No, sino que dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios les contesta, respondió, yo soy el que soy, dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh. Es una forma del verbo ser, ese es el nombre personal de Dios, Jehová, Yahweh. Jehová le da una vara que se convierte en símbolo de poder en la vida de su siervo. Y Moisés por sí solo no podía hacer nada. Él lo reconoce. ¿Quién soy yo? Pero con el poder del Señor con él, entonces sí. No hay duda que es lo que Pablo, como otro ejemplo de alguien manso, no pretendía hacer nada bajo su propio control. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:3, no tenemos confianza en la carne. En otras palabras, yo no puedo hacer nada en mi carne. Pero en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que hay poder, pero el poder es de Él. Segunda de Corintios 12:9, cuando soy débil, dice Pablo, entonces ¿qué? Soy fuerte, porque el poder no es de Él, es del Señor. Y eso es algo que debemos tener continuamente presente. Cuando nos vemos ante una situación que realmente no podemos, ni sabemos qué hacer, tenemos que ir a la palabra y decir, Señor, oro como Pablo, pido que me ayudes. Yo entiendo que no puedo, Señor, pero es tu poder. Y a veces, yo les he dicho más de una vez, uno viene al púlpito y siente que no puede enseñar, no puede predicar. Y uno ora y pide al Señor, Señor, al fin y al cabo, la gente no va a escuchar lo que yo digo, tiene que escuchar lo que tú dices, y entonces en tu nombre voy. Señor, úsame. Y el Señor usa. Pero no es porque uno se cree la mamá de Tarzán, es porque su palabra nos enseña que el poderoso es Él. Y Él está detrás de todo siervo de Dios. Bueno,
¿Cómo podemos aplicar esto de la humildad y la mansedumbre? ¿Cómo sabemos si somos mansos de corazón? Bueno, hagamos 2, tal vez 3 preguntas. La primera pregunta, ¿tengo control de mí mismo? ¿Gobierno mi espíritu o soy una ciudad cuya muralla ha sido destruida? Pensemos en nuestro propio temperamento. Hablamos en Argentina de gente que tiene un temperamento podrido. Estamos hablando de ese tipo de gente. En otras palabras, ¿pierdo los estribos y trato de defenderme y vengarme cuando soy agredido? Esa es la pregunta. Otra pregunta, ¿tengo ira cuando el honor de Dios ha sido violado? Tengo un sentido de enojo santo. Esto no es correcto, esto no es bueno, esto es ofensivo a Dios. Si alguien cuenta chistes que involucran algo, el nombre de Dios o la persona de Dios o lo que sea, ¿voy a reírme de eso? ¡Ah, qué chistoso! No, porque eso involucra que estoy participando. Quiere decir que estoy participando en eso. Sino que debe haber una reacción de enojo. Yo no celebro esas cosas. Cuando dicen torpezas de ese tipo, yo me retiro de la charla. ¿Realmente me enojo cuando observo el pecado en mí y en otros? Eso me da ira a mí. Cuando veo que hay pecado en mí y que normalmente son el mismo tipo de pecado, eso me... ¡Ay, Señor! Yo hablo con el Señor como hablo con un amigo, ¿no? Y digo al Señor, Señor, qué bronca me da esto. Qué cosa terrible. Me enojo cuando la palabra de Dios es violada o distorsionada. Eso nos debe molestar. Por eso estamos tan convencidos aquí de la exhortación de Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, con precisión, correctamente la palabra de verdad. Porque si no es eso lo que hace un siervo de Dios, eso entonces debe traer enojo. A mí me enerva cuando escucho gente que dice cosas ridículas usando la palabra de Dios. Bueno, respondo con humildad, otra pregunta, respondo en humildad a la palabra de Dios, no importa lo que ésta diga. Porque hay cosas que nos dice la palabra de Dios que nos pegan, nos confrontan. Por ejemplo, dice Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Eso es muy importante. Respondo con humildad y mansedumbre cuando la palabra de Dios me enseña o me indica algo. Bueno, hay una tercera actitud que este pasaje de Pablo en Efesios 4 nos subraya, que es la paciencia. La palabra en griego es macrothumia, que quiere decir temperancia, que soporta todo, no importa cuán negativas sean las circunstancias. Está ahí, soporta. Esta es la persona que no explota, que no se impacienta, sino que tolera y espera cualquier situación que enfrenta. ¿Ustedes recuerdan la vida de Abraham? Cuando el Señor le dice que él iba a tener un descendiente, y como el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 15, nos dice de Abraham, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dios le había dicho, mira, hay un descendiente tuyo. Abraham esperó con paciencia, esa es la palabra macrothumia, la promesa. ¿Por qué es importante notar eso? Porque acuérdense, cuando el Señor le había prometido que sería el padre de naciones, se habrá puesto a pensar, Abraham, eso está un poquito raro porque, Señor, tengo casi 100 años, tengo un problema, y mi esposa 90 o algo así. ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos a tener descendientes? Bueno, el problema era que la promesa fue dada cuando Abraham tenía aproximadamente 90 años y todavía no había tenido un hijo. Bueno, nos dice la palabra de Dios que él creyó, soportó a pesar de las circunstancias. No se debilitó, dice Romanos 4:19,
en la fe, al considerar su cuerpo que estaba como muerto. Cantamos, vivimos por fe y no por vista. Lo acabamos de cantar. Bueno, aquí el ejemplo supremo. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Qué precioso ejemplo a nosotros, que somos tan dados a temblar y dudar las promesas del Señor. Cantamos acerca de las promesas, son como roca, ¿no? Pero eso lo cantamos bien y con mucho ánimo. Pero cuando viene el Señor nos pone una prueba, como que no cantamos tan fuerte. Bueno, Noé es otro ejemplo de paciencia. El Señor le dice, mira, construye un arca. Y Noé se habrá preguntado, ¿para qué? Entonces el Señor le dice que va a haber inundación, va a haber lluvia, la tierra iba a ser inundada. Noé ni sabía lo que era lluvia porque la tierra no había experimentado lluvia hasta ese momento. En ningún lugar la promesa se tardó. Bueno, sí, la promesa se tardó, él no vaciló, pero la promesa se tardó 120 años de espera, imagínense, eso es macrozumía, eso es esperar con paciencia, eso es un ejemplo de espera. Esperó sin desmayar. Y aunque se le reían, la burla que le haría a la gente alrededor, siguió construyendo el arca. Bueno, eso es un ejemplo de alguien que soportó todo y creyó. Santiago 5:10 nos dice que los profetas se distinguieron por paciencia. Abraham paciente, Noé paciente, los profetas pacientes. Hermanos, dice, tomad como ejemplo la aflicción y paciencia de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Miren, Jeremías fue enviado a predicar y sabiendo que no iba a haber resultado. Y el Señor le dice, mire, ciñe tus lomos, levántate, diles todo lo que yo te mande, no temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos. He aquí te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra esta tierra, contra los reyes de Judá, contra los príncipes, sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo. Tú ten paciencia y proclama, yo te voy a librar. Y Jeremías pasó la mayor parte de su vida profetizando y llorando. Por eso se le llama el profeta llorón. A causa de la dureza del corazón del pueblo de Israel. Pero tuvo paciencia en medio de las circunstancias totalmente negativas. A mí, imagínense, predicar día tras día tras día y no hay ningún resultado. Nadie responde. Eso a veces cuando algunos hermanos no responden como deben, me molesta, me imagino que el pobre Jeremías. Años predicando y no había respuesta. Lo mismo con Isaías. Su mensaje fue rechazado. Y el Señor le dice, ve y di a este pueblo, escuchad, sabiendo que el pueblo no iba a escuchar. Isaías ahí, predicando, predicando. La paciencia de los profetas. Un ejemplo. Pablo en el Nuevo Testamento. Su ministerio a menudo trajo consecuencias personales negativas, pero tuvo paciencia y continuó predicando. Leemos en Hechos 20, 22 al 24. Y ahora, dice Pablo, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Imagínense, fue enviado a predicar, pero sabía que esto le esperaba. Pero en ninguna manera, dice el versículo 24, ese pasaje tan precioso, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. No me importa lo que venga. Sé que viene persecución y aflicción. Dice,
Pablo, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa. Pueden matar el cuerpo, pero para mí el vivir es Cristo, el morir es ¿qué? Ganancia. Así que no importa lo que venga. ¿Qué testimonio? Y que el Señor nos tenga en esa condición de poder decir eso, cuando Él lo demanda. Estamos ante una lucha legal en esta iglesia que puede traer aflicción seria. Por el momento, el Señor ha librado legalmente de la presión que viene de afuera, pero viene un juicio el día 4 de septiembre. No sabemos lo que va a pasar. Ya el pastor fue amenazado de que va a terminar en la cárcel. Quién sabe cuántas multas van a cobrar a la iglesia, quién sabe lo que amenazan a hacer. Y piensen en esto. Y sus ancianos. Así que yo no estoy exento a eso. A lo mejor el Señor quiere que comencemos un ministerio hispano en la cárcel. Nos reímos, pero uno no sabe. Pablo dice, no importa lo que me suceda, aunque me espera aflicción, yo continuaré en el ministerio que el Señor me encomendó. Eso es paciencia. La paciencia se demuestra cuando la gente también responde mal. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:14 tenemos esta exhortación de Pablo a nosotros. Hermanos, os exhortamos que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles. Y aquí está esta, seáis pacientes con todos. ¿Notamos eso? Tenemos que ser pacientes. Aunque se nos trate mal, aunque no respondan bien, tenemos que ser pacientes. Y continuamente repetirnos eso, el uno al otro y a nosotros mismos. Este es un espíritu que no se irrita, que rehúsa enojarse con la gente, sino que va una milla más. Esto sucede en la consejería. Estaba hablando con José Soria esta semana, ¿verdad, José? Que a veces hay que ir una milla más, y no responden, hay que ir otra milla. Y a veces uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? Y uno sigue pacientemente aconsejando, esperando que el Señor dé respuesta por medio de un cambio. Eso es paciencia. Entonces, este es un espíritu que nos irrita a pesar de la respuesta mala de algunas personas. Hermanos difíciles que hay, que existen. Otro elemento en esta actitud de paciencia es la siguiente. El Nuevo Testamento habla de una actitud paciente que acepta el plan de Dios para todo. Nunca cuestiona las circunstancias, sino que las soporta porque sabe que Dios está en control. Y en estos días donde estamos pasando situaciones muy difíciles bajo esta pandemia, debemos demostrar paciencia. Señor, nuestra vida ha cambiado, patas arriba. Pero voy a continuar, ser paciente. Y finalmente, la cuarta virtud o actitud que aquí Pablo subraya es el amor que soporta. Amor que soporta. La palabra que aquí se traduce soportar quiere decir esperar en silencio. Qué interesante. Esta es la clase de amor que espera silenciosamente y ama a pesar del trato que recibe. Silenciosamente ama. De eso nos habla el apóstol Pedro también cuando nos dice en 1 Pedro 4:8, sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos a los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. En silencio, esperando, a pesar de lo que se diga de nosotros, esperando, en amor. El amor no reacciona, no se venga, sino que tolera, toma la iniciativa en amar cuando recibe el maltrato. Esto tiene mucha aplicación al matrimonio también. Muchos matrimonios están luchando el uno con el otro y no viven juntos, pero
les cuesta perdonar, les cuesta amar aunque están recibiendo el maltrato. No es que él, no es que ella. Ese es un amor proactivo, el amor que da sin condiciones y lo hace continuamente. Es difícil amar a alguien que uno sabe que debe amar y no se comporta como la Biblia nos enseña. No estoy hablando de mi esposa, estoy hablando de situaciones en una relación matrimonial cuando esto se puede aplicar. Amaos los unos a los otros porque el amor cubre multitud de pecados. No voy a ponerle el dedo, apuntarle, me trago esto, la acepto, la amo porque eso es lo que el Señor me manda. Eso es amor que soporta. Amor que soporta. Y obviamente estamos conscientes de esto, que es imposible producir este tipo de amor en las fuerzas de la carne. No podemos hacer eso. El mundo no puede amar de esa manera, no puede perdonar de esa manera, no puede soportar de esa manera. Este es el producto del Espíritu de Dios controlando al creyente y solo Dios en nosotros puede manifestar ese amor a otros. Dios nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. El amor de Dios para con nosotros no tiene nada que ver con la forma con que respondemos a Él. ¿Notaron eso? El Señor nos amó desde antes de la fundación del mundo, nos amó con amor infinito y no tenía nada que ver con nuestra conducta y cómo íbamos a responder a Él. Y si le amamos, es porque Él nos amó primero. Él nos ama siempre y a pesar de cómo nos comportamos. ¿No es cierto? Nos amó desde la eternidad con amor infinito y su amor no cambia. Porque Él no cambia. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Su amor es inalterable, es infinito. Por eso Pablo puede decir, nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 8 de Romanos, versículo 39. Por supuesto que este amor es de Dios y es el fruto del Espíritu en el creyente. Bueno, entonces, para ya concluir, podemos ver que cuando la iglesia, cuando los cristianos demuestran estas actitudes que aquí el apóstol Pablo subraya, estamos preservando la unidad, que es lo esencial en la vida de la iglesia. Que seáis solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y cuando estas virtudes se hacen manifiestas o son parte de nosotros, entonces estamos guardando la unidad del Espíritu. Entonces estamos preservando la unidad del Espíritu. Sin estas virtudes no estamos contribuyendo para nada a esta unidad. Guardamos la unidad del Espíritu cuando demostramos humildad, mansedumbre, paciencia y amor. No podemos evitar esto, no podemos escaparnos de lo que claramente el Señor nos dice. No podemos, nada, no podemos evitarlo. El Señor nos manda con toda solicitud, guardar la unidad. El versículo 1 del capítulo 4, de andar dignamente. Esto es parte de andar dignamente. Bueno, gracias a Dios por su palabra que es clara en enseñarnos, en indicarnos lo que debemos hacer y cómo debemos llevar a cabo eso. Vamos a concluir esta mañana con una palabra de oración. Terminando mi oración final, quiero simplemente informarles de algo muy importante que como congregación debemos saber. Así que no se vayan, por favor, que nadie salga. Que nadie salga. Esto es muy importante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por la claridad con que tú nos hablas. Gracias, Padre, por la paciencia que nos tienes. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por
tu obra tan paciente, tan preciosa que comenzaste, continúas llevando a cabo y perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Gracias, Padre, por esto. Perdona, Señor, cuando a menudo pecamos y vamos en contra de tu voluntad. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a vivir guiados por tu Espíritu, continuamente. Gracias por esta iglesia, gracias por esta congregación y gracias, Señor, que podemos reunirnos para estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Despídenos con paz, con bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.